de la palabra del Señor. Podemos ver el libro de Ageo, podemos ver el libro de Esdras, pueden leer, hermanos, se los dejo como estudio. El libro de Esdras, estoy hablándole de edificadores, de hombres que Dios destinó, capacitó, los escogió y los apartó para edificar en un momento determinado su iglesia. Y estos hombres se miraron en una situación muy, muy difícil, porque el pueblo estaba en una decadencia espiritual. No había una edificación genuina del templo, no había una edificación genuina del altar, no había una edificación genuina dentro de la capacitación del cuerpo de Cristo. En Ageo 1:1 le dice el Señor a Ageo, Dios le dio al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para Josué, hijo de Josadac. Esto sucedió en el primer día del mes de Elul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. En aquel tiempo el gobernador de Judá era Zorobabel y el jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Dios le dijo a Ageo, dice el Señor, yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruina. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Vamos a leer esta palabra, hermano. Ustedes siembran mucho, Ageo 1:6. Si es posible, hasta lo subraya. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa, lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruina, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se ha perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceituna. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera, reconstruyan mi templo. Así fue como el Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir su templo. 24 días después, Zorobabel, Josué y el resto del pueblo comenzaron a reconstruirlo. Hermano, en esta parte de la palabra estamos viendo que Dios observa cada paso que la iglesia está dando. Cada paso desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos. El templo era la simbología en el antiguo pacto de la comunión con Dios. Porque realmente la comunión con Dios es la que te va a dar la garantía de conocer a Cristo, hermano. La palabra del Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Y esa es la vida eterna, hermano. Conocer a Cristo y conocer a Dios. Que no se estaban preocupando de construir el templo. Porque la edificación, hermanos, debe de ser interna. Debe de ser en el hombre interior. Y debe de ser bajo una fundamentación de una comunión genuina con Dios. De una vivencia espiritual que día tras día nosotros vayamos realizando con Cristo. Dios a veces nos exige, Dios a veces nos habla en sueños, nos habla al oído, nos habla en su palabra, nos habla en las prédicas, nos habla de diferentes maneras, aún utiliza nuestra conciencia para que la conciencia esté martillando dentro de nuestro espíritu, para llevarnos a una comunión con Dios, para llevarnos a un caminar recto delante del Señor, para que si nosotros andamos caminando cojo, y andamos caminando lento y andamos caminando aletargadamente, hermano. Dice la palabra en Hechos 7:48. Hablamos en Ageo 1:1 que Dios les dijo, ustedes se están preocupando, dice, de edificar sus propias casas, pero no se están preocupando de edificar mi templo. Mi templo lo tienen en ruina, le dice la voz de Dios hablando directamente con Ageo. ¿Qué quería decirles aquí? ¿Qué quería decirle aquí Dios? Se están preocupando por su propia vida, por su propio
propios, están poniendo sus intereses propios en primer lugar y no están poniendo los intereses de mi iglesia, de mi cuerpo en primer lugar, no están imponiendo los intereses del reino en primer lugar. Y era un pecado muy grande lo que el pueblo estaba haciendo, hermano. Cuando nosotros ponemos los intereses del reino en tercero, cuarto, quinto lugar, hermano, estamos deshonrando a Dios. Estamos deshonrando a Dios. Cuando Dios y la edificación de nuestro espíritu no está en primer lugar, dejándolo todo, dejando tiempo, dejando hijos, dejando matrimonio, dejando el afán, dejando todas esas cosas, hermano, y no edificamos en tiempo y fuera de tiempo para que otros, a través de lo que nosotros obtenemos primeramente, derramar ese río de agua de vida a los que están necesitados, hermano. Estamos deteniendo el fluir del Espíritu. Cuando estamos en el estanque de Betesda y estamos deteniendo el fluir del Espíritu, el ciego había un movimiento que una vez al año se hacía en el estanque de Betesda, que bajaba un ángel y movía la agua. Y a veces la iglesia está detenida solamente en ese movimiento y hay expectación. Agarras la vida del Espíritu, agarras el accionar, y ahora sí voy a hacer esto, y ahora sí voy a hacer el otro, y ahora sí voy a hacer esto, y ahora voy a andar con el pastor, y ahora andamos, lo apoyamos, le damos, pero solamente por ese momento. El estanque de Betesda, una vez, un movimiento por allá, pero en la vida diaria, en la edificación, en los requisitos que la palabra nos exige, volvemos al estado espiritual decadente, de la fluctuación espiritual. Pero esa fluctuación espiritual, hermano, y ese desánimo, ¿sabe cómo lo podemos contrarrestar, hermano? Cuando hoy en la noche, cada quien en su cama, en su casa, cada quien en su espíritu, dentro de su espíritu se arrodilla y le digo: Señor, hoy dejo este estado religioso, hoy dejo este estado pasivo. Hoy dejo, Señor, hoy me arrepiento genuinamente y me convierto a ti, Señor. Hoy dejo la religiosidad que he venido caminando. Hoy dejo, Señor, todo aquello que me puede estar deteniendo, mis finanzas, mi vida, mi ministerio, mi llamado, la elección en mi vida. Hoy la dejo, Señor, y hoy me arrodillo. Y aunque mi carne no quiera, mi espíritu sí está dispuesto, Señor. Y me dispongo en este momento a buscar de tu presencia, amanecer hasta las 2, 3 de la mañana en oración, en la búsqueda de tu palabra, a levantarme a las 5 de la mañana cuando tú quieras levantarme, Señor. Me dispongo a escuchar, me dispongo a sensibilizarme en el espíritu para obtener aquello que tú me tienes guardado. Hermanos, eso es lo que Dios quiere, que dejemos de edificar nuestra propia vida para comenzar a edificar la del Señor dentro de la iglesia, hermano. Y la palabra del Señor dice la palabra en el Nuevo Pacto, en Hechos 7:48. El apóstol estaba tomando esta palabra del Antiguo Pacto y le dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. No, hermano, el Espíritu no habita en un templo físico. El Espíritu habita dentro de cada uno de nosotros. Por eso es necesario, si ustedes pesan esta palabra que les estoy diciendo, hermano, ustedes deberán de entrar en un temor reverente y decir: Señor, yo soy el templo del Espíritu. Y mi templo yo tengo que sobreedificarlo, tengo que crecer en el conocimiento de tu palabra para que tu Espíritu pueda venir a acercarse en mi espíritu. Porque el Espíritu de Dios viene al espíritu del hombre y allí hace su morada, hermano. Pero el espíritu del hombre tiene que estar capacitado, tiene que estar maduro, tiene que estar entrenado en las cosas del espíritu. Mientras no entres a esa capacitación y esa madurez, mientras no tengas la reverencia delante del Señor, el temor, hermano, quieren ser sabios delante de los hombres, hermano, sean primeramente temerosos de Dios. Porque la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mientras no haya temor en los corazones, hermano, no va a haber sabiduría. Y mientras no haya sabiduría, no va a haber conocimiento. Voy a volver a repetir: mientras no haya temor
en los corazones para el que escribe, para el que quiere crecer. Mientras no haya temor en los corazones, no va a haber sabiduría. Y mientras no haya sabiduría, no va a haber conocimiento. Mientras no haya conocimiento, hermano, no va a haber la capacitación genuina ni la capacidad espiritual para albergar al Espíritu. Que pueden haber creyentes dentro de una iglesia que no son templos del Espíritu, que no tienen al Espíritu. Porque el Espíritu solo puede morar en aquel que está lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, hermano, es necesaria la sobreedificación. Que ustedes tengan. Dice la palabra del Señor que la edificación tiene diversos materiales. 1 Corintios 3:12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿quiénes son los sobreedificadores, hermanos? Ustedes. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, hermanos, Dios tengan la garantía y la certeza que Dios los va a probar a cada uno de ustedes, hermanos. Dios a mí me ha probado a mí. Yo tengo una sobreedificación. Yo tengo que tener una sobreedificación. Pero también ustedes tienen que tener una sobreedificación. Estamos hablando de construcción, de edificación y de templo. El templo arruinado del antiguo pacto es el mismo templo arruinado que ahora se está viviendo en la iglesia de ahora, hermano. El templo de Ageo 1. El templo que Dios le dijo a Esdras, que Dios le dijo a Nehemías. El muro que mandó a construir a Nehemías, que no estaba edificado, que estaba en ruina. Es lo mismo que Dios hoy nos está exigiendo a la iglesia que tiene los ojos abiertos, hermano, a la iglesia que oye, a la iglesia que tiene los oídos abiertos, a la iglesia que tiene la capacitación del Espíritu. Es lo mismo que Dios nos está exigiendo en este tiempo, hermano. Edificar los muros, cerrar los huecos que están abiertos al enemigo, para que deje de quebrantarnos en aquello en los que somos débiles. Por eso no hemos alcanzado la alma, por eso solamente hacemos el intento y volvemos otra vez a la misma situación espiritual. La que es verdadera iglesia, porque la iglesia mentirosa y engañosa, ella crece en abundancia, está en la palabra. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por eso, como sos escogido, hermano, Dios te va a exigir más. Porque al que más se le da, hermano, más se le demanda. Y hay una demanda de parte de Dios a cada uno de ustedes, hermano. Y esa demanda te va a estrechar tanto, te va a poner en el fuego, porque tu sobreedificación va a ser probada, hermano. Porque dice que si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si ustedes no están sobreedificando, no hay ninguna recompensa que valga, hermano. No hay recompensa de parte del Señor. ¿Están entendiendo, hermanos, lo que el Espíritu les está hablando? Cuando hay una sobreedificación, que es una relación, una comunión con Dios, de ustedes para con Dios, ustedes van a tener una recompensa. Pero mientras ustedes no tengan esa sobreedificación, ¿qué recompensa van a tener del Señor si no lo conocen, si no lo buscan, si no sobreedifican, si no hay una comunión con Dios? Porque cuando nosotros andamos jalando, llamamos al novio, llamamos a la novia, o cuando estamos recién casados. Por eso a los recién casados le dicen anda de luna de miel. ¿Verdad que no le dicen anda de luna de hielo o se acaban de pelear? No, andan de luna de miel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por eso es que dice la palabra, le dice a una de las iglesias, que tengo una poca cosa contra ti, le dice, que has perdido tu primer amor. Cuando nosotros hemos perdido el primer amor, hermano, no tenemos una comunión con Dios. Lo dejamos por último, lo dejamos para el domingo otra vez. Al Dios tonto, al Dios que creemos que engañamos. Y si tenemos Biblia, la desempolvamos, le quitamos el polvo
y la tomamos el domingo. Y si no tenemos Biblia, peor, porque no hay nada. No hay edificación, ni sobre edificación, ni comunión con ni nada. Con eso me estás diciendo mucho de cómo es tu vida espiritual. Entonces, Dios te va a probar la sobre edificación. Yo no te la voy a probar, hermanos, es Dios. Por eso sentís el estrechamiento, sentís el ahogo, sentís la opresión espiritual y financiera. En el Dios te ha estado exigiendo que entres a su comunión y no lo has hecho. Has sido tardo para oír. Has escuchado, pero no has sido hacedor. Y por eso es que estamos pasando las circunstancias que estamos pasando, hermano. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, miren cómo es. Si hay una sobreedificación, hermanos, hay una obra hecha en Dios. Ustedes están edificando. Cada uno de ustedes es un templo. La palabra que aquí se les suministra, ustedes tienen que estudiarla. Tienen que empaparse de esa palabra. Tienen que ir a ver si lo que nosotros le estamos diciendo es cierto, a contactarlos ustedes. Como los cristianos de Berea, que eran eruditos, buscaban y decían, quiero ver si el apóstol Pablo me está mintiendo, me está diciendo la verdad. Se lo estoy diciendo en este púlpito, hermano. Que cada palabra que aquí se declara, ustedes tienen el deber delante del Señor de constatar si es cierto lo que yo le estoy diciendo, de pesar la palabra, de no decirle a todo amén. Pero si es de Dios, hermano, lo que nosotros le estamos diciendo, ustedes están adquiriendo mayor condenación, porque la palabra del Señor dice, es mejor, dice, que nunca me hubieras conocido, porque conociste mi palabra, comiste de las perlas preciosas, comiste de los misterios, te hablé, te sobrehablé, te edifiqué, te sobreedifiqué, te di en abundancia, te di el conocimiento, la sabiduría de Dios, pero nunca hiciste caso. Siempre me miraste en poco. Yo no. Amén. Es a Dios que se le mira en poco. Y dice, si la obra de alguno se quemare, ¿verdad que va a ser probada la obra? Y dice, de alguno. ¿Quiénes son algunos? Algunos de ustedes a quien Dios va a probar. Y a quien Dios está probando. A mí Dios me está probando. A Carlos Dios lo está probando. Dios nos está probando. Pero nuestra obra tiene que estar en el fundamento, en Cristo. Y como sabemos que nos estamos edificando y que estamos dejando todo aquello por la causa de Cristo, sabemos que aunque vengan los vientos torrenciales, nuestra casa va a permanecer. Sea lo que sea que venga. No crean, hay momentos en que uno siente que está tambaleando, pero también allí, en medio de la debilidad financiera y de la debilidad en la que podamos estar metidos de acuerdo a las circunstancias en las que estemos en ese momento, también, hermanos, tengan la seguridad que Dios nos fortalece. Pero nos fortalece, hermanos, cuando lo buscamos a Él. Cuando somos fortalecidos en el hombre interior a través de la guianza del Espíritu. Porque si ustedes no se sobreedifican y no buscan la palabra del Señor, hermano, cualquier cosa los va a hacer que ustedes se aparten. Cualquier cosa los va a hacer murmurar. Cualquier cosa ustedes lo van a pesar en la carne. Cualquier cosa, todo dardo del maligno, ustedes van a ser como un alfiletero. Todo dardo se les va a pegar. Y fácilmente murmuran, fácilmente juzgan, fácilmente caen en cosas que después van a ver, si el tiempo lo permite, van a ver que también detienen nuestro caminar y nuestro fluir espiritual y nuestro fluir monetario. Porque lo que nosotros declaremos con nuestra boca, de los juicios que nosotros hagamos, hermano, ahí cada uno, pero de los juicios a nuestras autoridades, como le pasó a Moisés con Aarón y con María, como le pasó a Aarón. Aarón juzgó a Moisés y María lo juzgó a Moisés. Moisés era la autoridad, pero ustedes no juzgan a la autoridad, ustedes juzgan a Dios en la autoridad. Y eso es lo que yo les voy a estar enseñando después, para que ustedes no caigan en esa situación por falta de conocimiento. Pero cuando ustedes ya obtengan el conocimiento que Dios quiere que ustedes obtengan, no vuelvan a caer en las acechanzas del enemigo. Chillo en mi garganta, cierra mi boca, dice, cierra la puerta de mis labios, para que nosotros no profesemos ligeramente juicio que ustedes todavía no están capacitados a hacer.
Porque yo creo y yo pienso que después ustedes van a ser autoridades delante de otra gente. Y entonces, hasta entonces van a entender lo que nosotros les estamos enseñando. Pero lo que le quería decir es que Moisés, María y Aarón murmuraron de Moisés. Pero después le tocó a Aarón. Con la vara que midas vas a ser medido y remedido. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Hay pérdida o no hay pérdida? Hay pérdida, hermano. Si ustedes quieren dejar de perder en el mundo espiritual y en la vida propia, hermano, sobreedifíquense cada uno. Sean, como dice la palabra, si oyen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Si bien Él mismo será, dice, salvo, aunque así, por el fuego. Vas a ser salvo, hermano, pero Dios no quiere que vos seas solamente salvo. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que conozcas sus misterios. Dios quiere que vos seas, porque hay creyentes llamados a salvación, hermano. Son los vasos que dice la palabra, que hay vasos que son para uso diario, pero hay vasos, hermano, que son para usos especiales. Yo espero que vos tengas el corazón para hacer un vaso de uso especial, para que Dios te use de una manera especial dentro del ministerio, en un llamado y una elección genuina, con un ministerio en tu vida, hermano. Yo no creo que ustedes tengan la pobreza de espíritu de creer que siempre van a estar siendo el creyente que solamente va a estar escuchando la palabra y que un día ustedes no van a edificar a otros, hermano. Yo pienso que ustedes tienen aspiraciones en el Señor. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Que hablamos en Ageo 1 del templo que no estaban edificando. Y aquí en 1 Corintios 3:16 le dice, ¿no saben que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Hermano, mucho hoy me habló el Señor y muchos ministros dicen, si alguno destruye el templo de Dios, y dice, destruir el templo de Dios es aquellos que fuman, aquellos que beben, aquellos que andan fornicando, aquellos que andan adulterando, aquellos sí, es una forma de destruir el templo, nuestra carne. Porque aquel que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Y entonces te viene una enfermedad porque estás pecando en tu cuerpo. Pero hay una manera espiritual de destruirlo, y es no buscar la comunión con Dios. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Cuando vos no tenés una genuina comunicación con Dios, comunión con Dios, una búsqueda, un hambre de su palabra, una sed de su espíritu, hermano, tenés el templo destruido. Es una forma de mantenerte en ruinas espiritualmente. Es peligroso tomar en poco la comunión con Dios, hermano. Es muy peligroso. En el antiguo pacto, todo a lo que se refería a la palabra era externo. El templo a que se refería el profeta Ageo era el templo externo de que trata el libro de Ageo, de Esdras y de Nehemías. Pero ahora, en el nuevo pacto, hermano, el templo es espiritual. El templo somos nosotros, que tenemos que estar fundamentados en la piedra que es Cristo y en la sobreedificación, hermano, del oro, de la plata y de la piedra preciosa. Tenemos que preocuparnos de ser sobreedificados en oro, en plata y en piedra preciosa. Pero que la culminación de nuestra edificación cuando venga Cristo sea que nosotros seamos hallados en piedra preciosa, hermano. Que esa sea nuestra aspiración en el Señor. Que nuestra aspiración no sea una profesión, que nuestra aspiración no sea tener 5,000 miembros, que nuestra aspiración no sea tener una casa de 2 pisos, una camioneta, que nuestra aspiración no sea eso. Que nuestra aspiración sea que cuando nosotros miremos en el Espíritu, miremos la belleza con que Dios nos adorna espiritualmente a través de la edificación genuina, de la verdadera vida, de la verdadera vivencia, que tengas una vida, una vivencia en el Señor. Amén. Que Dios te conozca, que Dios cuando te toque, Cantares 5, vamos a irnos a Cantares 5.
Vamos a tomarnos un tiempo. Y no voy a poder terminar, hermano. El primer factor que está arruinando a la iglesia y que la está trayendo en una decadencia financiera es la falta de comunión, es el templo derruido, hermano. Es el templo en ruina. Es el despreciar a Cristo en tu propia vida. Es el despreciar, el ponerlo en último lugar. Por eso es que nada y nada te va bien. Por eso es que solamente querés arrancar, pero no lográs. Por eso es que le dice, ustedes, ¿cómo fue que le dijo a Ageo? Ustedes, dice, siembran mucho, pero cosechan poco. Dice, el tormento de la separación. Cantares 5:2. Me gustaría que los jóvenes de este ministerio apuntaran esto y les quedara en el corazón. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Le dice la esposa, le dice la amada. Me he desnudado de mi ropa. Oigan bien esa palabra, me he desnudado de mi ropa. Desnudez espiritual. ¿Cómo me he de vestir? Has perdido el discernimiento. Has perdido la capacidad de volverte a vestir a través de la comunión con Cristo, iglesia. ¿Cómo me he de vestir? Le dice la amada al que la está llamando. He lavado mis pies. ¿Cómo lo he de ensuciar? Estás caminando en tu propia opinión, en tus propios pensamientos. He lavado mis pies, le dice. ¿Cómo los he de ensuciar? Estás caminando en tu propia justicia. Porque el que te limpia, el que te capacita es Cristo, no somos nosotros. El que te limpia de tus pecados es Cristo, no soy yo. El que me voy a limpiar es Cristo en nosotros, hermano. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla. Oigan, hermano, mi amado metió su mano por la ventanilla. Él nos busca desesperadamente. El Señor nos anhela. Él nos busca, Él nos llama, Él nos despierta. Hay momentos en que tenés insomnio. Vos decís que es la preocupación, es el afán. No tengo trabajo, no estoy estudiando, no tengo comida en mi casa. ¿Cómo voy a hacer mañana? Es la preocupación. No, es Cristo que te está llamando a la comunión con Él. Y no lo estás percibiendo en el Espíritu. Mi amado metió su mano por la ventanilla, buscó tanto, buscó hasta el Señor busca, hermano. Él busca la manera de que nosotros nos despertemos en el mundo espiritual y que miremos la necesidad de buscarlo en todo tiempo. El mismo Señor, Él nos ayuda para que nosotros tengamos la capacidad de abrirle nuestro corazón y que lo permitamos entrar a la comunión con Él. Nos anhela celosamente. Él nos desea. Yo sé que los que están enamorados aquí saben de lo que yo les estoy diciendo. Porque así como anhelás y deseas estar con aquella persona, así Dios nos anhela a cada uno de nosotros, hermano. Pero estamos hablando de una comunión genuina delante del Señor. Sin nuestra propia justicia, quitarnos todo nuestro ropaje y quedar desnudos delante de Él. Señor, aquí estoy con todos mis pecados, mis rebeliones, con todas las iniquidades que tengo. Señor, hace vos la obra en mí. Yo no soy perfecto, pero tú me vas a llevar a la perfección. Decirle, hablarle. Si Él es un ser, Él es una persona que te entiende. Por eso te da la palabra. Pero no lo conoces porque no vivís en la palabra. Porque la has vomitado. La has vomitado la palabra. La has hecho hojarasca en tus pies. Se te ha tirado perlas, pero la has hecho hojarasca, la has hecho heno. La has hecho madera.
Y cualquier viento, cualquier circunstancia, cualquier prueba te hace que la quemes, la edificación. Por eso, mientras nosotros no nos lancemos de los hojarascas, del heno, de la paja, de la madera, y nos lancemos a los otros materiales, hermano, no vamos a estar maduros, no vamos a estar capacitados, y siempre vamos a ser flanco del maligno. Siempre vamos a ir a caminar cojo en el camino del Señor, y ciegos, y sordos, y duros de corazón, sin entender las cosas del Espíritu. Entonces dice aquí, mi corazón se conmovió dentro de mí, dice la amada. Cantaré 5:5. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra. Estabas en la prueba, porque la mirra es la simbología de la prueba. La mirra es amarga. Estabas en una circunstancia en la que ya no aguantaba la prueba, la sofocación. Estabas en la mirra, tus manos, tus obras, tus hechos en Dios eran de prueba. Eso es lo que significa. No es que tenía un pegote, una libra de mirra en la mano y estaban goteando. No, es que tus obras hechas en el Señor estaban siendo probadas por el Espíritu. Eso es lo que significa la palabra en Cantares. Y mis manos gotearon mirra. Estaba siendo probado la obra que yo tengo delante del Señor. Estaba en prueba para ver si yo estaba siendo hallada. Dios me estaba pesando para ver si yo estaba siendo fiel delante de Él, hermano. Espero que la palabra le sea como un espejo en esta noche y se mire cada uno, nos miremos cada uno de nosotros realmente cómo estamos viviendo el camino, la vida, cómo es la vida del Señor en nuestro camino, en nuestro caminar. Y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. El amado tocó, tardamos en abrir, estamos en prueba, estamos siendo probados, y hay una consecuencia, hermano. Los guardas no golpean. Los guardas son la simbología de los demonios, de la obra de Satanás alrededor de nuestra vida, del ahogamiento, de la frustración, de lo que no hemos podido alcanzar en nuestra vida. Ahí están los guardas alrededor nuestro, porque no tenemos una comunión con Dios. No hicimos caso a la voz del amado que nos llamaba y que nos ha estado llamando, hermano, a que nos volvamos, a que nos arrepintamos, a que volvamos a su caminar.